y yo había preparado una introducción, pero creo que tú ya la has hecho sobre lo que significa el enfoque restaurativo y sobre todo la dimensión comunitaria con enfoque restaurativo en la reincorporación. Y para arrancar sobre eso, yo creo que es importante volver a lo que ha sido en la teoría de los procesos de construcción de paz y la teoría y la práctica de los procesos de construcción de paz, lo que se llamó el giro local o territorial de la paz en el mundo. Ese giro desplazó el foco de la construcción de la paz y de las entidades incluso internacionales que han acompañado a las Naciones Unidas. Principalmente todo este proceso de construcción de paz en el mundo, de estrategias que habían estado siempre pensadas en los centros de poder y orientadas a instalar instituciones y modelos de paz pensados en el occidente del mundo, y desplaza ese foco desde allí a un foco centrado en las prácticas, actores y conocimientos locales y comunitarios. Eso, por supuesto, nace en una crítica a esa paz liberal, además que pensaba que la paz se trataba de silenciar los fusiles y instaurar las instituciones clásicas del liberalismo y la democracia, y pone atención en una cosa que está en el corazón de lo restaurativo, que son las relaciones que se dañan, que se afectan con la guerra, con la violencia, en nuestro caso, con el conflicto armado. Y eso es muy importante porque nos pone en el corazón del proceso de paz, esto que Luis ha mencionado varias veces en su intervención, que es la herida. La herida, que además es el primer hallazgo de la Comisión de la Verdad de Colombia. Si uno lee el texto de los hallazgos del informe de la Comisión, en la primera conclusión de la Comisión es: tenemos una herida. Tenemos una herida como sociedad que nos ha dejado precisamente vivir este conflicto armado tan largo que no termina, que desafortunadamente, de hecho, algunos textos últimos hablan de que ya no es un conflicto armado, sino que tenemos conflictos armados distintos y que funcionan de manera territorial también diferenciada. Pero esa mirada sobre los procesos de construcción de paz además tiene un poder muy importante, porque reconoce el liderazgo comunitario, reconoce el rol de las organizaciones sociales, de las prácticas culturales y de los saberes de la gente en los territorios que hacen la paz realidad. Si uno revisa nuestra historia, los más pesimistas podrían decir es una historia de conflicto, de violencia. Si uno mira al revés esa historia, lo que se ve es una historia de lucha por la transformación, es una historia de resistencia, es una historia de movimientos por la paz. Hay que leer la historia al derecho y al revés, digo yo siempre. Y esa mirada sobre la paz nos permite entonces pensar y subrayar la necesidad de comprender las dinámicas históricas, sociales y simbólicas concretas en cada territorio y a partir de esa experiencia diseñar los programas y procesos. Y por eso este modelo de construcción de paz plantea la necesidad de volver sobre mecanismos informales de resolución de conflictos, las negociaciones cotidianas que la gente hace en los territorios, las redes de parentesco, los arreglos comunitarios que al final sostienen la convivencia pacífica más allá de la política formal e incluso del acuerdo firmado por las élites de ese conflicto, de los conflictos. Y eso reconoce la gobernanza territorial y la construcción de la paz en todos los niveles. Ese giro no nos dice que entonces solo la paz se construye en la comunidad, no, pone atención en la conexión sobre los diferentes niveles, la comunidad, lo territorial, lo local, lo nacional e incluso lo internacional, como decía ahora Gloria, la construcción de la paz y también la dinamización de la guerra también está
atravesada por dinámicas globales y políticas globales sobre estos asuntos. Y yo quería hacer esa introducción porque en ese ejercicio que ustedes me escucharon ayer que hicimos cuando llegamos a la agencia, nosotros con Alejandra en eso fuimos muy disciplinadas, conocíamos muy bien el acuerdo porque habíamos trabajado en la comisión de la verdad. Pero hicimos el ejercicio de leernos nuevamente el punto tercero del acuerdo y yo siempre hablo de su espíritu. Y en esto de la justicia restaurativa además tenemos el punto quinto del acuerdo, por supuesto, que desarrolla eso en todos sus componentes, pero incluso en el punto de reincorporación uno encuentra que ese espíritu de la paz, más allá del silenciamiento de las armas, y esa paz que busca favorecer las comunidades y que busca la restauración del tejido social que ha sido afectado por el conflicto, está ahí, escrito en ese texto. Y yo de nuevo quiero citar el texto del acuerdo. Dice el texto, entre comillas, la reincorporación a la vida civil será un proceso de carácter integral y sostenible, excepcional y transitorio, que considera intereses de la comunidad de las FARC-EP en proceso de reincorporación, de sus integrantes y de sus familias, orientado, ojo, subrayo, este subrayado es mío, al fortalecimiento del tejido social en los territorios, a la convivencia y la reconciliación entre quienes lo habitan, asimismo al despliegue y el desarrollo de la actividad productiva y la democracia local. En el espíritu de lo que se pensó como el proceso de reincorporación está la reconciliación. Y ustedes no lo saben, quizás sí lo saben, esta fue una conversación que tuvimos a fondo en el Consejo Nacional de Reincorporación cuando aprobamos el programa de reincorporación integral y aprobamos la dimensión comunitaria del programa. Porque venía la idea que la dimensión comunitaria se trataba de llevar obras a los territorios a nombre de la paz, a nombre de la reincorporación. Estaba esa idea instalada. Y las obras son muy importantes, yo estoy convencida de ello, pero no son suficientes cuando se trata de restaurar el tejido social. Si uno pone cuidado a ese párrafo, entonces entiende que desde el principio existió la conciencia de que el proceso de reincorporación se trataba de el reencuentro con la comunidad, con comunidades y territorios, un reencuentro que en muchos casos se da con comunidades con las que ustedes, los firmantes, cuando estaban en armas, convivieron en armas. Y ha sido la experiencia de ustedes y nosotros la hemos acompañado que ese reencuentro no siempre es igual. Nosotros hemos visto experiencia donde los firmantes tenían y tienen relaciones de plena identidad, de convivencia, de trabajo concomunado. Pero también hemos visto contextos en donde las relaciones están llenas de diferencias, de conflictos, de actos de estigmatización. Y era natural que ese reencuentro no fuera fácil, al menos no en todos los casos. ¿Por qué? Porque hay una experiencia del conflicto armado en el que participaron las FARC hasta la firma del acuerdo que nos atraviesa como sociedad y que atravesó esos territorios y ahí había y hay heridas. Y por eso para nosotros se convirtió en una cosa fundamental en esta apuesta de la reincorporación comunitaria, reconstruir las relaciones de confianza. ¿Por qué? Porque las relaciones de confianza en el territorio, Alejandra lo dice mucho, nos lo dijo siempre desde el principio que empezamos en la agencia, son uno de los activos más importantes de la protección de la vida de los firmantes en los territorios. La confianza y la prevención y superación de la estigmatización. Y ese reencuentro tenía y tiene que seguir siendo un encuentro honesto, humano, porque en esos encuentros humanos, como lo decía Luisa, reside la sostenibilidad de la vida comunitaria y eso es lo que hemos intentado que sea el corazón de ese proceso de reincorporación comunitaria. Por eso trajimos el diálogo restaurativo y los círculos restaurativos a nuestras metodologías, porque si uno habla del reencuentro,
del encuentro con el otro, ¿qué mejor metodología que el diálogo? Que el diálogo que pone atención en lo que se dice, pero también en lo que no se dice. Por esa razón, la dimensión comunitaria de la reincorporación, insisto, no es solo llevar obras a los territorios. Se trata, y hemos sido testigos en estos años, testigas en estos años, del poder que tienen esos encuentros para desatar procesos de reconciliación en los territorios. Y por eso yo me siento muy orgullosa y nos sentimos en la agencia orgullosos, sin desconocer que la implementación no ha sido fácil de las agendas territoriales de reincorporación comunitaria. Hay que insistir, el enfoque restaurativo es una aproximación a la gestión del daño y las heridas que se causan en la violencia, y ha sido una reflexión que hemos construido con los firmantes en estas agendas, que el daño no es unidireccional. Las agendas no funcionan como allá los ex-FARC responsables y acá las víctimas. No. Precisamente el diálogo restaurativo permite ver que tenemos unos tejidos de dolor. Ha permitido reconocer que hay herida y dolor en las decisiones de muchos de los firmantes de irse a la guerra. Ha permitido reconocer que los firmantes están sufriendo y teniendo heridas posteriores a la firma porque han sido y siguen siendo lamentablemente víctimas de ese conflicto que decidieron terminar cuando firmaron el acuerdo. Y esos tejidos del dolor se están pudiendo hablar en esos círculos restaurativos de las agencias. Para nosotros ha sido muy importante poder propiciar esos espacios de fortalecimiento de relaciones justas. Y yo quiero insistir en eso, cuando uno habla de justicia restaurativa piensa en la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero cuando uno va al concepto, más allá de la dinámica judicial, la justicia restaurativa nos habla de restaurar relaciones para que sean justas. Y las relaciones justas no pasan por la dinámica judicial, pasan por construir vínculos, relaciones entre nosotros y en la comunidad, en las que todas las personas son respetadas y honradas por los que son, en las que ninguna persona es instrumentalizada o excluida. Eso es la justicia restaurativa en las relaciones, no en la dinámica judicial. Y de eso se trata la apuesta restaurativa de las agendas de reincorporación comunitaria. Y yo quiero insistir en una cosa que es muy importante, y es que uno piensa a veces que conversar sobre lo que nos pasó, sobre la herida que nos deja el conflicto, nos va a dejar en el pasado. Y como los colombianos y colombianas hemos vivido este conflicto durante tanto tiempo, yo a veces siento que tenemos mucho afán de ir adelante. Yo también lo tengo todo el tiempo, yo quiero la paz. Y entonces vamos hacia adelante. Y entonces todo lo que pareciera que nos devuelve a la herida nos da miedo. Es como no nos vamos a devolver allá. Pero estos procesos, aunque hablan a veces del pasado, sobre todo cuando el territorio lo pide, lo necesita, estos procesos y estas metodologías nos han permitido, y lo hemos visto en las agendas, ir al futuro. Porque desde la reconstrucción de confianza se hace más fácil planificar juntos y juntas el futuro, y estamos haciendo ejercicios de planificación de manera conjunta que nos permiten avanzar en un horizonte común y que les han permitido a los firmantes, a las víctimas, a las mujeres, a las juntas de acción comunal, a las instituciones, pensar esos territorios juntos y juntas. Y por supuesto, además, este es un enfoque que promueve la participación de todas las voces y la participación de las mujeres. Y ha sido muy interesante ver en las agendas ese motor que se han convertido los jóvenes en esos territorios, en esos espacios. Y tenemos un resultado muy importante, 66 planes de acción logramos en el 2024. 66 planes de acción después de 8, 9, 10, 11 meses
de diálogos restaurativos, de reencontrarse uno mismo con el otro en comunidad. En Antioquia, en Urabá, en el Caribe, en el Catatumbo, en el suroccidente, en la región centro, en la Orinoquía, 14,000 personas participaron en esos procesos. Y logramos muchas cosas, logramos el fortalecimiento organizativo, la ampliación de los liderazgos, sobre todo en mujeres y jóvenes que estuvieron presentes, participaron de los procesos, y también hicimos obras. Fortalecimos la infraestructura comunitaria, las capacidades de gestión a nivel local, pero lo que a mí más me gusta de esas obras, y lo hemos visto después de haber cerrado las agendas, es que esas obras se convirtieron en memoria viva de ese proceso de reconciliación que se vivió en ese territorio. Se disminuyeron los estigmas que en algunos territorios había sobre los firmantes, promovimos la reconciliación simbólica, se hicieron murales, festivales, huertas comunitarias, espacios de memoria, que hoy todavía existen y se mantienen en esas comunidades. Hicimos casetas, parques, placas deportivas, senderos, espacios culturales, placahuellas, pero yo insisto, esas obras no son valiosas solo por las obras y el bienestar que generan en la comunidad, son valiosas porque se hicieron desde el reencuentro, desde la reconciliación, desde la restauración de esas relaciones que estaban ahí, que necesitaban en algunos casos fortalecerse, en otros casos sanarse. Y yo no voy a decir más sobre las agendas, porque aquí afuera, y ahorita después de que terminamos esto, las vamos a invitar, vamos a tener varios de los protagonistas contando ese ejercicio. Vamos a hacer una cosa que se llama Café del Mundo. Yo no sé si ustedes conocen esa metodología, porque no queríamos hacer solo paneles y paneles y paneles. Entonces allá afuera, en el segundo piso, tenemos 3 salones en donde van a haber varias experiencias de esas agendas contadas por sus protagonistas firmantes. Y yo les pido de corazón que no se pierdan eso, porque esto que yo les estoy diciendo es solo la introducción de la experiencia que ellos y ellas vivieron en ese proceso y de lo que esos procesos han significado para la reconciliación de los territorios, que es posible. Así, en cosas chiquitas. Yo tuve un profesor en la universidad, porque cuando además estaba en la universidad, uno siempre quiere cambiar el mundo, ¿no? Y cree que cambiar el mundo se hace cuando uno es presidente. También. Pero también se hace ahí, en el diálogo comunitario. Eso también cambia el mundo. Quizás lo cambia de una manera más efectiva. Y yo quiero que ustedes escuchen cómo esos firmantes están cambiando el mundo en esos territorios. Por favor, no dejen de ir. Es muy importante. Pero además, y ya para cerrar, yo quiero decir que esta estrategia comunitaria, además de las agendas, que es nuestro gran tesoro, también entendimos con humildad, la vida siempre lo llama a uno a ser humilde. Nosotros llegamos y queríamos hacer las agendas restaurativas y llegamos a los territorios, y en los territorios ya habían procesos restaurativos, por supuesto, liderados por los y las firmantes, por las mujeres, por los indígenas, por los afrodescendientes, por las comunidades campesinas, por las entidades locales. Y entonces esta propuesta de agendas tenía que complementarse con una estrategia de fomento de esas propuestas comunitarias. Y por eso hemos lanzado nuestra estrategia de fomento este año. Más de 6,000 millones hemos entregado de manera directa a organizaciones de firmantes, a propuestas comunitarias de pedagogía del acuerdo de paz, a estrategias de búsqueda de personas desaparecidas, a reencuentros. La organización de firmantes que acompaña, con ellos hicimos un contrato para hacer ese proceso, a la organización de firmantes que acompaña a los lisiados de guerra, las personas con discapacidad, con el AEC. Estamos a punto de entregar una cantidad importante de incentivos, estamos apoyando de manera directa a los artistas que hacen a través del arte la reconciliación.
porque además de hacer las agendas y los círculos restaurativos, había que acompañar esos procesos que de manera autónoma y autogestionada los y las firmantes con sus comunidades han venido desarrollando en los territorios. Así que yo quiero reconocer que juntas y juntos, ustedes, sobre todo ustedes, los y las firmantes, hemos sembrado no obras materiales. En el proceso de reincorporación comunitaria, lo que se hace y lo que hacemos y lo que hacen ustedes en los territorios es sembrar puentes de confianza, territorios de memoria, espacios para que el reencuentro entre las personas sea posible desde la dignidad. Cada diálogo, cada mural, cada huerta, cada círculo restaurativos han sido hilos que han ido tejiendo de nuevo nuestro tejido social y por eso muchas gracias. Muchas gracias por haberse dispuesto a acompañarnos en esta apuesta de la reconciliación. Y yo, como ya no voy a hablar más públicamente, no me puedo bajar de este escenario sin hacer un par de agradecimientos. Yo primero que todo quiero agradecer a Alejandra por su liderazgo, su sabiduría y su tranquilidad. Ustedes no saben lo chévere que es trabajar con Alejandra, porque Alejandra siempre da el espacio para que uno pueda vibrar con lo que hacemos. Eso es muy importante. Quiero también agradecerle a Carolina, que está aquí sentada, porque el trabajo que ella hace desde la Secretaría General y todo su equipo hacen posible todo lo que hacemos. Por supuesto, al equipo de la Dirección Programática que me acompaña siempre en estas aventuras, al equipo de comunicaciones. Ustedes han visto la dimensión de la comunicación y no es por la agencia, es porque queremos que el país se entere de lo que ustedes hacen en ese trabajo por la paz. Y quiero sobre todo además agradecerle por supuesto a los y las firmantes que están aquí, pero a todos los que están en todo el país por esta decisión valiente, este coraje, como dice Luisa, de mantener la apuesta por la paz. Y no me voy a ir sin invitarlos el 26 de 2 a 5 de la tarde en el Museo Nacional, el evento central de la conmemoración que además lidera nuestra querida doctora Gloria Cuartas, con el presidente presente. Muchísimas gracias.